El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Temas y Debates con Ricardo Sosa, que se transmite en horario estelar de 7 a 8 de la noche a través de Canal 67 y su retransmisión de 1 a 2 de la tarde. Un cordial saludo para todos nuestros amigos de Radio Litoral en el 92.5 del FM, llevando la señal de este programa a toda la zona oriental en radio FM y en sus multiplataformas también de redes sociales. En esta oportunidad, como programa, traemos un tema de mucha actualidad y de mucha importancia para toda la nación, y es la prevención del coronavirus. Una necesidad de que estemos debidamente informados, y para eso, Temas y Debates con Ricardo Sosa se hace asesorar e ilustrarlos a través del Colegio Médico del Salvador. En esta oportunidad doy la más cordial bienvenida al doctor Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico de El Salvador, quien también ha sido reelecto por 2 años más. La última ocasión que nos acompañó acá en la serie del suicidio en El Salvador, nos comentaba que estaba aspirando a un nuevo periodo y ha sido reelecto de manera mayoritaria por todo el gremio médico en El Salvador. Doctor Brizuela, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. No, gracias, siempre es un placer compartir con usted y su audiencia. Muchas gracias por aceptar la invitación de tan referente como es el Colegio Médico. No, para eso estamos, la verdad que es un tema prioritario, la salud, y estamos convencidos que la población tiene que tener información veraz, con datos transparentes y sin ninguna inclinación. De igual manera, doy la más cordial bienvenida al doctor Adán Montes, quien es un experto en salud pública y es un epidemiólogo. Y lo dije bien, doctor. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, licenciado. Es un placer estar con ustedes y colaborar con la acción que ustedes tienen de comunicar a la población. Muchas gracias a usted, doctor, por estar por primera vez en Temas y Debates. Le agradezco mucho, sé que ha tenido que hacer un espacio en su agenda para poder acompañarnos y poder ilustrar de una manera técnica especializada y sobre todo por su vivencia, por su experiencia, por su conocimiento también en organismos internacionales. Doctor Brizuela, ¿cómo podemos definir en palabras entendibles a nuestros televidentes lo que es el coronavirus? Bueno, comentarles que coronavirus hay varios tipos y creo que por mucha difusión que se ha tenido a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, se conoce de que esta enfermedad a través de la historia desde hace más de 60 años han existido brotes de ellos. Este es una nueva cepa, el cual se identificó en China, y el gobierno chino a finales de diciembre del año recién terminado, pues notificó que estaba teniendo muchos casos con un cuadro clínico de una infección respiratoria aguda grave, que progresaban a una neumonía grave, y que se había aislado este virus, el cual tiene muchas similitudes con otros coronavirus que han afectado anteriormente, como el caso del SARS, el caso del MERS, que son otras cepas de coronavirus que dan infecciones similares en cuanto a la gravedad que pueden ocasionar en el ser humano. Creo que es importante que la población entienda, en El Salvador no existe ningún caso reportado, es una enfermedad que ha puesto en una situación crítica a una potencia mundial como China, que lo ha obligado a cerrar una región de cerca de 57 millones de habitantes. Entonces es algo a lo que le tenemos que temer,
¿verdad? Pero tenemos que prepararnos para enfrentarlo y para contenerlo. Nosotros, a pesar de que el Colegio Médico siempre ha tratado de ser esa Contraloría Social de la función pública, y eso lo tratamos de hacer de una forma que no sea sesgada, sino de una forma transparente, de una forma lógica y siempre con la verdad por delante. Nosotros hemos visto acciones positivas, en este caso de parte del gobierno, ya que el país goza de un sistema de salud precario, el cual es insuficiente para resolver los problemas de salud de la población en base a la carga de enfermedad que ya tenemos, y si llegara un brote epidémico de una enfermedad como esta, pues nosotros estamos convencidos que pondría de rodillas al sistema y al país en general. Entonces, sí entendemos que se debía de decretar la emergencia en forma temprana. Nos ha causado cierto resquemor el hecho de que con el tema de la crisis del agua, el gobierno, el Ministerio de Salud principalmente, quedó mal, quedó con una baja credibilidad, y esperamos que no se haya sido utilizado este tema como para que sirviera para mejorar la imagen y lavar la cara de las autoridades. Vemos extraño que la señora ministra de Salud la hayan sacado del panorama público. No entendemos si es para separarla del cargo, si es que no les parece que tenga liderazgo suficiente, y han puesto otros voceros, aún estando ella presente, porque ya vimos una imagen en una conferencia de prensa donde ella la tenían relegada a un lado de la mesa, y estaba hablando el viceministro Alaví como vocero del Ministerio de Salud. Entonces creemos que tendrían que definir eso en forma temprana, porque no es un buen mensaje, no se da un mensaje de certidumbre a la población que tengan una ministra de Salud relegada a un lado de la mesa, como se ve en la imagen esa, y que sean otros los voceros y los que tomen decisión. Entonces nosotros el llamado al gobierno, y lo hemos dicho en otros medios de comunicación, es que nosotros estamos dispuestos a colaborar con el gobierno, estamos con toda la disposición de ser esos garantes de que las cosas se están haciendo en forma adecuada, pero para convertirnos en eso tenemos que tener la información. Hemos tenido 2 reuniones con las autoridades del ministerio la semana pasada. En estas 2 reuniones hay temas que nosotros les preguntamos, que nos dijeron que no nos podían contestar porque era un tema de seguridad nacional, por ejemplo. Nos dijeron, les preguntamos que en qué lugar iban a ingresar a las personas que tuvieran un caso sospechoso, y no nos quisieron decir. Nosotros entendemos, porque a través de la historia el colegio ha participado en esto, que el Hospital Saldaña es el que se tenía listo cuando se dio la epidemia del SARS en el mundo. Cuando se dio eso, entonces entendíamos que ese iba a ser el lugar, y por la activación del protocolo con un caso que trasladaron de un hospital privado al Hospital Saldaña, entendemos que ahí iba a ser. No sabemos por qué es que no se nos quiere decir, ¿verdad? Eso no lo tenemos claro. Nosotros lo hemos platicado con las autoridades de que el manejo clínico tiene que ser revisado y tropicalizado con nuestros especialistas. Les ofrecimos en esa reunión representación de las asociaciones que tienen que ver con la enfermedad. Estuvieron representantes de la Asociación de Neumología, Asociación de Medicina Interna, Asociación de Infectología, Asociación de Medicina Crítica, y otras especialidades, Asociación de Salud Pública, otras especialidades que tienen que ver con la enfermedad y que pueden contribuir con su experiencia y su conocimiento para que el país esté mejor preparado y logremos detectar en forma temprana y contener un brote epidémico. Entonces, con toda esa disposición está el Colegio Médico. Hemos estado participando en diversos espacios de comunicación.
hemos estado reuniendo también con otras gremiales en el sentido de que este es una amenaza que nos afecta al país en general y que todos tenemos que estar dispuestos a colaborar con el gobierno y a desear que las decisiones que tomen los miembros del Ministerio de Salud, del Seguro Social, pues sean acertadas para que no nos afecte a nosotros también como ciudadanos. Amigos y amigas televidentes, en este momento vamos a presentar la última actualización de las cifras que tenemos hasta el momento de esta producción para poder ubicar en el contexto y que el doctor Montes nos explique el porqué de tan magnitud la virulencia del coronavirus, porque podemos observar el total de casos infectados hasta este día, el total de muertes y podemos observar en la parte superior izquierda 20.704 casos, de los cuales se han generado 427 muertos, fallecidos por esta enfermedad, y 727 personas han logrado superar esta dificultad. Ahí podemos observar en ese círculo rojo lo que es China, prácticamente, que es la que está generando la mayor cantidad de incidencia, con 20.492, que indica toda esa sombra roja. En la siguiente gráfica podremos observar también ya lo que es el mapa de lo que es América, América del Norte, Centroamérica, Suramérica, y podemos observar Europa y África. Me llama mucho la atención que África y prácticamente desde México hacia el cono sur y el Caribe no presentan ningún caso hasta la fecha. Doctor Montes, ¿cómo podemos explicar la afectación y qué nos dicen estas gráficas actualizadas? Bueno, este mapa interactivo que han estado poniendo a disposición a partir del día de ayer o de antier en la tarde, que ha sido trabajado por el Departamento de Ciencias de la Información del Johns Hopkins, definitivamente da un panorama muy claro, muy preciso de lo que es el problema de la epidemia del coronavirus. Si podemos observar, en realidad todo se concentra en la República Popular de China. Y todos sabemos de cuál es la provincia y el lugar específico donde se apareció y donde se empezó a diseminar. Llama la atención, por ejemplo, el día de anoche, el día de ayer, estaban hablando de 17.205 casos con 361 muertes. Y vemos hoy el mapa interactivo nos está hablando de 20.704 casos ya comprobados. Recordamos que la semana pasada, cuando estábamos preparando lo del foro, en el Colegio Médico estábamos hablando primero de 2.800, llegamos a hablar de 8.000, y en cuestión de una semana ahorita nosotros estamos hablando de más de 20.000 casos. Las muertes ayer estaban hablándose de 361, ahorita nosotros hablamos arriba de las 400 muertes. Tal vez lo que hay que señalar en esto es la importancia de identificar el primer caso en cualquier lugar. Pues podría ser, todavía hay provincias de China que creo que están fuera de tener casos comprobados. Creo que había una todavía el día de ayer, según el mapa. Y lo que nos implica de esto es, si tenemos el caso identificado, si tenemos el caso aislado en cuarentena para el periodo de incubación de la enfermedad, como ha sucedido en el caso de Norteamérica, el caso de Washington, por ejemplo, o los 3 casos de California, el caso que estaba en Arizona, y el último creo que fue el de Boston, de una persona que también había estado en China, regresó y presentó los síntomas. Es cómo es efectivo la identificación del caso, el aislarlo, bloquear todos los contactos y controlar todos los contactos que ese caso tuvo para tratarlo. Entonces, vemos nosotros que a pesar de que en China está concentrado el problema de la epidemia, los casos que se han dado en los otros países, Suecia con un caso, por ejemplo, Francia con 2, España con 1 en el caso de Canarias,
las medidas, los protocolos de acción que se han estado revisando y adaptando a cada uno de los países ha sido efectivo. Sí, definitivamente lo que evidencia es que es una enfermedad que si no tenemos cuidado la transmisión es explosiva. Y ahí la colaboración de las personas, lo que tenemos que ver es, además de la identificación del caso, todas aquellas medidas higiénicas que tenemos que tener en el caso de las enfermedades transmisibles. Doctor, en este mapa que tenemos en pantalla en este momento podemos observar que las regiones de Suramérica, Centroamérica y África, que son consideradas países en desarrollo, no tienen ningún caso. ¿Cómo se explica esto cuando siempre han sido regiones muy afectadas en otro tipo de virus? Es necesario que haya un contacto para que se transmita la enfermedad. Lo que evidencia el mapa es que de México para abajo, hasta el sur, y en el caso de todavía África, no han habido exposición de población de estos países con los casos que tenía China. Entonces, por eso se habla del nexo epidemiológico. La primera pregunta es: ¿dónde ha estado usted? ¿Dónde ha viajado? ¿Dónde ha permanecido en el último mes, por ejemplo? Y si alguien no ha salido del país, no ha tenido contacto con personas que han venido y que han estado en esos sitios, las posibilidades que haya son prácticamente nulas. Pero si hay alguien, que por el caso vamos a poner la noticia de hoy, las 3 jóvenes que estaban estudiando que fueron repatriadas, es decir, ellas lo único que tienen que hacer es, estuvieron en el país donde está la epidemia, pero estuvieron aisladas, pues las posibilidades de exposición a contagiarse son mínimas. Luego la otra medida es traerlas y ponerlas en cuarentena, observarlas durante el periodo de incubación, 14 días. 14 días a partir de que ellas salieron de allá, por ejemplo. Todo eso cuenta, es decir, no son 14 días a partir de su llegada. Y si no hay ninguna sintomatología y no se prueba, las personas pueden estar sanas. No estuvieron expuestas a casos que estaban infectados con el coronavirus. Doctor Brizuela, anoche prácticamente algunos medios de comunicación y redes sociales se viralizaron las imágenes del protocolo de actuación que operó en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Como gremial de Colegio Médico, que es la gremial de gremiales de la medicina en El Salvador, ¿ustedes desconocen a dónde fueron llevadas estas pacientes? La desconocemos. Nosotros lo que no quisiéramos es que esto se prestara para utilizarlo como un tema publicitario, porque es algo delicado que ha puesto en una situación grave a una potencia mundial como es China, y que si afectara a un país con tantas necesidades como el nuestro, pues impactaría de una forma lamentable, ya que habrían muchos fallecimientos por eso, y el impacto social y económico para el país sería grande. Esperemos que el gobierno sea prudente y que no utilice un tema tan delicado para hacer propaganda, y como les decía anteriormente, para mejorar la imagen del ministerio con lo deteriorado que quedó con el tema del agua. Creo que es prudente que la cuarentena sea en un lugar donde no tenga acceso al público, porque ese es el objetivo. Pues el objetivo es que la gente esté completamente aislada. Entendemos, como lo menciona el doctor Montes, que las becarias que venían son personas que no tienen síntomas y que no han estado, por lo menos con una exposición directa con la enfermedad. Deseamos para ellas y su familia pues que solo pase el tiempo y que ellas se puedan incorporar al país como unos ciudadanos normales que son. ¿Qué pasa con la vida de estas personas? No tienen ningún contacto con su familia, no las pueden ver, si tienen algún trabajo. ¿Cuál es la situación legal de estas personas al encontrarse en estos 14 días en observación? Pues tendría que generarse toda la posibilidad como para
que existiera una incapacidad para que estas personas estuvieran aisladas y pudieran seguir recibiendo sus salarios si están empleados. Sí, no tienen que tener contactos con nadie, más que con el personal de salud, que tiene que guardar las medidas de bioseguridad para evitar también un contagio para ellos mismos o propagar la enfermedad para otro sitio. Nosotros no vemos mal que se haga eso, lo hemos dicho, acabamos de estar en una entrevista con un periódico chino, donde ellos están preocupados por la mala imagen que pueda estar presentando su gobierno en el mundo, y les alertó que El Salvador, uno de los países más lejanos de China, fue de los primeros que reaccionó y se puso en alerta, fue de los primeros que decretó la emergencia. Entonces eso les preocupaba a ellos, y lo que nosotros pensamos, y se lo hemos transmitido, es que no vemos mal tampoco, porque somos un país con alta densidad poblacional en el territorio, somos un país que podríamos decir que vive con significativamente en hacinamiento en algunas zonas, y además somos un país que tiene debilidades en el sistema de salud, que se nos impacta una enfermedad de este tipo, como lo dije antes, lo repito, nos pondría de rodillas al país. Agradezco la participación de los doctores Brizuela y Montes, quienes nos han ilustrado y nos han hecho esta primera aproximación en la base conceptual y cómo se desarrolla este coronavirus en Asia, en China específicamente. Al regresar, conoceremos cómo prevenir. Este programa está fundamentado en la prevención, y de esta manera los profesionales del Colegio Médico nos ilustrarán sobre qué medidas y qué acciones debemos de tomar. Regresamos. Temas y debates con Ricardo Sosa se transmite de 7 a 8 de la noche, y puede revisar nuestras multiplataformas en redes sociales para poder visualizarlo y compartir esta entrevista. Doctor Montes, lo principal es impedir y mantener ese mapa a cero, como lo hemos observado en África y en gran parte de América y lo que es el Caribe. ¿Qué acciones se deben de mantener y qué acciones debe de tomar en cuenta los estados para poder lograrlo? Esto significa una comunicación a nivel de migración, a nivel de otros organismos que no solo son de salud. Sí, quizás lo más importante es estar consciente de que, dadas las condiciones ahora de movilidad que hay, ya sea por el aspecto económico, por el aspecto social, comercial, ese intercambio que hay entre países prácticamente hoy ha botado las barreras de tiempos. Eso nos hace ver de que no estamos aislados en el mundo. Es decir, nosotros tenemos vuelos comerciales que hacen transfer en diferentes países, pero no podemos, y lo más seguro en el caso de El Salvador, con las comunicaciones y los tratados que han estado haciendo con China, se ve que hay mucha movilización. Lo más probable, que nadie puede decir que no va a estar exento de que vaya a tener algún caso. De eso tenemos que estar conscientes de que puede llegar o que va a llegar. Lo importante es, como hablábamos recién, es saber detectar ese primer caso, saber identificar todos sus contactos en todo su trayecto que ha tenido, porque no va a salir autóctono de aquí. De eso sí estamos seguros. Entonces, una vez identificados todos los contactos, la parte de la cuarentena, que es lo más efectivo. Así lo han hecho, lo hizo Estados Unidos, así lo ha hecho Canadá, así lo acaba de hacer España también, cuarentena a todos los compatriotas que repatrió o que solicitaron ser repatriados. Fue llegando con todas las medidas de precaución. Al llegar
estaban conscientes de que iban a ese periodo de cuarentena para poder no solo asegurar el tratamiento de ellos, sino evitar la propagación de la enfermedad. Entonces, lo primero que hay que hacer es, con los protocolos que tienen el caso, por ejemplo, los países, es identificar ese caso, identificar los contactos y hacer el periodo de aislamiento de cuarentena dentro de ese periodo de incubación, que son 14 días a partir de la salida de la persona del país o del contacto con la persona enferma, y que es el periodo que nos da seguridad de quién va a desarrollar la enfermedad y se va a tratar y quién no va a desarrollar la enfermedad y puede salir. Comercio, relaciones de intercambio cultural, de educaciones hemos tenido siempre con la República de China. Cuesta creer que en las últimas 2 semanas solo 3 personas viajaron desde China hacia El Salvador. ¿Qué pasa con aquellas personas que hicieron escala, que fueron a China, después fueron a Tierra Santa, se fueron a España o después fueron a Estados Unidos? ¿Existe este tipo de control? Porque cuesta creer que solo 3 personas en 2 semanas. Sí, es decir, por eso aquí lo que nos marca es el periodo de incubación, desde el contacto. Si a su llegada al país él transcurrió más de 14 días desde que salió de alguna de las provincias de China, por ejemplo, prácticamente está libre. Ya él pasó el periodo de incubación y no tiene la enfermedad. Entonces, ese es un dato. La otra es la colaboración de las personas, es decir, si yo, supongamos, estuve en el país o visité al país o hice cambio de vuelo en el país, lo primero que debe hacer una persona al llegar a su país es decir, miren, yo vengo de tal procedencia, estuve en tal situación, estuve con tal contactos, y ahí el análisis de la parte del nexo epidemiológico es el que va a decir los riesgos que pudiera tener si también necesita que entre a un periodo de cuarentena. Es la contribución de todos, igual que como cuando se dio el H1N1, es decir, todos teníamos que colaborar. Y la verdad es que a pesar de las condiciones que tenía nuestro país o nuestros países en Centroamérica, no nos golpeó tanto como nos golpeó a México, por ejemplo. México fue un golpe enorme, pero en el caso para nosotros no fue así. Entonces la colaboración es, la gente tiene que estar informada de que si ha tenido contacto con alguien que viene ha estado allá, residiendo allá, lo primero es decir, miren, yo tuve un contacto con una persona ahí, no tengo síntomas, pero ustedes valoren si es necesario que yo entre a un periodo de cuarentena o no. Pero normalmente la cuarentena se va a dar para los casos en este caso de los viajeros. En el caso de comercio no hay problema con la parte de correspondencia, por ejemplo, papelería que venga, porque está demostrado de que el virus no resiste mucho tiempo estando en condiciones que no son favorables. Doctor, en el cuadro que hemos estado observando durante el programa, existe una columna verde de personas que se salvaron o se recuperaron, y hemos escuchado que hasta el momento no existe una cura para lo que es el virus del coronavirus. ¿Cómo salieron estas personas de ese estado de estar a un paso de la muerte en riesgo a estar limpios? Bueno, ahí viene la fase, que era lo que estábamos conversando nosotros recién el miércoles pasado en el foro del Colegio Médico con el Ministerio de Salud, es una vez detectado el caso, como es virus, aquí no hay manera de tratarlo con antibióticos. Entonces, y el tipo de problema pulmonar que da es un manejo eminentemente clínico. Y ahí lo que hay que hacer es estar preparado con buen equipo, con especialistas. En el caso nuestro no estamos seguros de que todos los colegas especialistas están preparados para ello, pero sí se necesitarían ciertos equipos como el de la ventilación mecánica. Llega un momento en el que el paciente necesita o requiere de ese tipo de equipo. Yo creo que la detección temprana y el tratamiento temprano con el equipo adecuado, más los colegas especialistas, yo creo que los riesgos son mínimos, obvio. Como se ha demostrado en los datos que ustedes han recopilado, es pacientes de mayor edad que tienen ciertos condicionantes o agravantes de salud, que ya su salud estaba deteriorada, son los que tienen más riesgo de tener un desenlace no deseado. Es decir, en cuanto el individuo está más joven o está en condiciones de salud mejor
las posibilidades de sobrepasar un tipo de ataque viral o de enfermedad viral es mayor. Si es que lo que hay que hacer es una detección temprana. En medicina siempre el tiempo cuenta. Cuanto más se atrase, eso va en detrimento o va restando a las posibilidades de sobrevida. El tiempo es importante, consultar a tiempo es importante, la parte del aislamiento y el control en ese periodo de cuarentena es importante, y yo creo que es cierto de que preocupan, pero la verdad es que no hay que tener pánico, porque probablemente así como está ahorita el coronavirus en atención, acordémonos que tenemos encima también al dengue, y tenemos al Zika y tenemos al chikungunya, pero el dengue principalmente por un problema de choque hemorrágico no lo debemos nosotros ahorita de soslayar. Es decir, y lo que estamos viendo de datos de países hermanos, el problema de dengue ahorita ha tenido un rebrote en los primeros meses de este año. Entonces no podríamos nosotros estar centrados y concentrados en un problema de coronavirus y sabiendo que tenemos al dengue latente detrás. Doctor Brizuela, como comunidad médica, ¿se logró ya establecer cuál es la enfermedad que genera el virus del coronavirus, o se mantiene eso nada más como un proceso de una afección, digamos, respiratoria pulmonar? Bueno, comentarle que nosotros el miércoles de la semana pasada se desarrolló el tema para poner en perspectiva al gremio médico salvadoreño de cuál es la situación clínica, el manejo clínico y las medidas preventivas. Ya hay análisis de casos concretos que ya pasaron esta enfermedad o que están en esa fase, en la cual nos ha dicho que, por ejemplo, un estudio que hicieron en el cual no hay ningún caso de menos de 15 años, por ejemplo. El promedio de edad anda arriba de los 55 años, y el promedio de las personas que presentan una enfermedad grave y se complican anda en ese rango, pero en las personas que tienen comórbidos, que tienen una enfermedad agregada que les predispone a tener complicaciones. Las presentaciones clínicas ya se estudiaron y ya se tiene claro. Lo que pasa es que la reacción es individual. O sea, las personas no todas van a reaccionar igual ante esta enfermedad. De hecho, hay casos de estos que han identificado. Ponemos el ejemplo del caso que tiene España en Islas Canarias. Una persona que la pasaron a cuarentena, llegó sin síntomas, en la cuarentena le hicieron sus análisis y salió que era positivo a coronavirus. O sea que él no presentó síntomas de la enfermedad, solo era un portador, y lo preocupante es que en el periodo de incubación, o sea, de 2 a 14 días o de 2 a 10 días, puede transmitir la enfermedad. Sucedió en Alemania. Bueno, este mismo caso se contaminó en Alemania. Sucedió en Alemania, llegó una ponente china a dar una capacitación, ella estuvo en Alemania, salió de Alemania y hasta que llegó a China desarrolló la enfermedad. De esa reunión que ella estuvo, salieron 4 personas que ya presentaron la enfermedad. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es eso, que un periodo de incubación largo, el paciente puede ser transmisor, y eso puede dar lugar a que en el país haya entrado personas en las cuales no se le haya identificado el nexo epidemiológico, que vaya a salir con la enfermedad ya dentro de la comunidad. Ahora, con la información que manejan o deberían de manejar, ya las líneas aéreas tendrían que notificar a los diferentes países de destino cuál es el país de origen de cada viajero. Pues si a nosotros en los viajes estamos controlados, todo el mundo sabe a dónde vamos a hacer conexión, dónde vamos a recoger maletas, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, esa información la debería tener el gobierno salvadoreño, porque no es normal, como usted dice, que en estas 2-3 semanas que se ha activado, solo aparezcan 3 casos que han entrado al país. Entendíamos nosotros que el gobierno iba a desarrollar inicialmente una cuarentena domiciliar. No tenemos claro si lo va a seguir haciendo o no lo va a seguir haciendo. O sea, iba a registrar el caso a la entrada, porque eso es lo que nos dijeron a nosotros al inicio. Iba a registrar el caso y le iba a decir que se fuera para su casa.
en el colegio médico se los dijimos, miren, no estamos de acuerdo con eso, porque la mayoría de gente que viene o a pasar unos días, viene a visitar a su familia, viene a saludar, traen encomiendas, y todo eso significa que se van a andar movilizando, pues. Y los salvadoreños, en su mayoría, no se caracterizan por ser gente disciplinada. Como ya estando en la colonia, sí, sale a compartir al pasaje. Sale a saludar a los vecinos y todo. Entonces, nosotros sí estamos convencidos de que se tiene que ser un poco drástico con las medidas, porque si nos impacta, si el virus da la enfermedad a una persona y esta se detecta en forma tardía, la diseminación puede ser rápida y nos puede afectar bastante. Doctor, ¿cómo podemos hablar de una posible mutación en otras regiones que no sea China? Ustedes nos han orientado sobre que el coronavirus no es nuevo. ¿Podría generarse una mutación de este virus sin necesidad de lo que hasta este momento se conoce, o ya está lo necesariamente estudiado en más de 30 días que las características serán similares? Tal vez la ventaja que se tiene es que con la tecnología, hoy en la mañana estaban planteando de que ya, por ejemplo, en el caso del MERS, que fue el del Oriente, en el caso del SARS, con toda la tecnología que se tiene muy bien diagramado lo que fueron estos virus, y que en el caso del coronavirus eso va a facilitar correr, diríamos, para buscar, por ejemplo, la acción de una posible vacuna, conocer mejor las condiciones en las que ha estado y está este virus. Entonces, esa es una de las grandes ventajas, que la parte de tecnología ahorita ha permitido que en la parte de laboratorio avances en esto. Entonces, yo creo que lo que se tiene que hacer es seguir colaborando con la parte de identificación de los casos fuera de China, y que, como decía el doctor Virizuela, por ejemplo, España tomó la decisión de repatriar a los connacionales y ponerlos en cuarentena, y la gente aceptó, porque es un beneficio no solo personal, sino que un beneficio para su grupo familiar. Es decir, nadie quisiera venir infectado y infectar a sus hijos, a su mamá, a su tío, y tal vez gente mayor que puede tener más riesgo. Entonces, igual lo hizo Estados Unidos. Repatrió a los connacionales, los llevó a un lugar y ahí los puso en cuarentena, ya habiendo tenido el caso allá en el estado de Washington. Japón al principio había pensado que los que estaban asintomáticos los iba a mandar a un periodo dentro del domicilio, y a los que estaban con síntomas los iba a poner en cuarentena. Pero como decía el doctor Brizuela, lo más sano es, sabemos que hay un posible contagio, es decir, que las posibilidades en esa persona que estuvo en uno de estos lugares, o que estuvo con una persona enferma, o que estuvo con alguien que venía de esos lugares, las posibilidades son más o son mayores que los que no han estado en esa exposición. Lo mejor ahí es tomar la acción, diríamos, más drástica de ponerlo en un periodo de observación, que es la cuarentena. Importante esta segunda parte del programa, en la cual hemos podido conocer mayores detalles del funcionamiento, de la transmisión, de la virulencia y de las medidas de seguridad que como Estado salvadoreño se deben mantener y aplicar. En este momento damos paso al informativo de la Fiscalía General de la República. La sentencia del caso del asesinato periodista Carla Turcios en el feminicidio agravado. La Fiscalía General de la República logra una sentencia condenatoria ejemplarizante, que establece también una sentencia con género, con esta resolución de la jueza del juzgado especializado para una vida libre de violencia. Condena máxima de 50 años para el asesino de la periodista Carla Turcios, una responsabilidad civil de $40,000, y hay una condena también hacia el Estado para tomar las medidas pendientes de acción en la ley especial para una vida libre de violencia. Corre video.
La Oficina Fiscal de Santa Ana, que es quien ha llevado este proceso en acompañamiento con la Dirección Nacional de la Mujer, pues nos sentimos totalmente satisfechos con el fallo que se nos acaba de dar este día, ya que es la culminación de 2 años de trabajo, de investigación, en el cual más allá de los años de condena, se ha dado una condena máxima de 50 años, una asignación de responsabilidad civil de $40.000, más medidas de reparación que se le imputan al Estado para que realice ciertos programas. Es dejar en claro que en este país no se va a permitir que sigan matando mujeres por su condición de mujer. Es un caso referente, no es porque ella sea más importante que todas las mujeres en este país, pero sí es el fruto del trabajo, de la especialización, tanto de las unidades especializadas de Fiscalía, en este caso la de Santa Ana, también de los tribunales especializados, en donde estamos viendo el contexto de violencia y discriminación de las mujeres. Así que Fiscalía en este momento va muy satisfecha de este fallo porque ha sido totalmente fundamentado con perspectiva de género. Fiscal, la jueza le dijo a Fiscalía que pudieron haber incluido el delito de maltrato infantil porque el niño estuvo presente según la prueba presentada al momento del asesinato y del momento en que fue a dejar el cuerpo de la periodista a Santa Ana. Sí, correcto, es una apreciación muy personal que ella dio en su fallo estableciendo eso, pues Fiscalía hace también un parámetro de la información que se tiene para poder hacer una imputación. Probar un delito no es fácil, es complejo, entonces también se hace esa valoración. No obstante, nosotros al tener la sentencia por escrito, pues se tomarán las decisiones que correspondan. ¿Qué tan definitoria fue la prueba tecnológica en este caso? Bueno, fue la columna vertebral de nuestro caso, es la que sostuvo y nunca sacó al imputado, ahora condenado, de la escena del delito. Miembros de la Junta Directiva del Colegio Médico de El Salvador, en esta oportunidad nos ilustran sobre la importancia de tomar las medidas de prevención para evitar el coronavirus en El Salvador y en las familias salvadoreñas. Entramos a la etapa final recomendatoria de conclusiones y yo quiero pedirle, amigo y amiga televidente, que ponga mucha atención. Tenemos una gran debilidad en nuestra cultura y en nuestra sociedad, es a restarle valor al consejo, a las recomendaciones de los profesionales. Creemos más en lo que nos dice el amigo, el vecino, creemos que algunas cosas están de más, que hay exageración, pero creo que las personas que nos acompañan en esta oportunidad son expertos a nivel internacional, tienen todas las competencias, han pertenecido y pertenecen a organismos internacionales de salud pública que nos permiten tener el mejor consejo en esta oportunidad para que los pongamos en práctica. Doctor Montes, ¿qué sucede con una serie de recomendaciones, de consejos, que la gente los ve de menos y entre otras cosas dicen, si ni ha venido el coronavirus a El Salvador, ¿por qué me tengo que estar lavando las manos? ¿Por qué no permitir a los empleados con algún tipo de gripe que continúen sus labores normales? Bueno, en realidad yo creo que esa fase de educación a la población es una de las áreas que hemos conversado con otros colegas que ha costado, porque nos hemos dedicado más a veces a dar información, que es diferente a la parte de educación. Una de las prácticas claves en evitar la transmisión de enfermedades, me voy a desviar un poquito, no del coronavirus, pero por ejemplo de las enfermedades diarreicas, es el lavado de manos. Un lavado de manos con un jabón, con el tiempo suficiente que nos permita a nosotros asegurarnos de que todas las manos están en contacto con el jabón para que arrastre todo lo sucio. El otro aspecto es
tener cuidado de que las uñas estén recortadas y limpias, más cuando se manipulan alimentos. Entonces, esas son de las cosas que deberíamos de hacerlas de rutina como hábito y enseñarle a los niños desde pequeños de que va o sale del baño hay que lavarse las manos, antes de comer hay que lavarse las manos, después de que tomó cualquier contacto, algo que estaba en el suelo, por ejemplo, lo recogió, nada le cuesta lavarse las manos. En el caso de la epidemia de coronavirus, el otro es tener prudencia y cuidado cuando nosotros vamos a estornudar o toser. Y hoy se está recomendando que si hay acceso a pañuelos desechables, esa es una buena opción. Pero en la otra lo que hay que hacer es esta forma. Es decir, no taparse así, sino que en esta forma, porque si usted lo hace con las manos, usted queda contaminado con los virus en las manos y después se lo da a alguien, usted toca o agarra un pestillo de la puerta o agarra en el autobús, usted va transmitiendo, igual que pasó con el H1N1. Y el otro aspecto es si hay evitar aglomeraciones y en realidad no hay necesidad porque hay un periodo de cambios bruscos de temperatura, como estábamos anunciándolo para el fin de semana y estos días de frío o más viento. Es decir, los riesgos de gripe, de influenza, pues son más grandes, tratar de evitar las aglomeraciones. Y luego, si hay personas contagiadas con influenza, lo primero que hay que hacer es usar mascarilla, es decir, una mascarilla que le protege a uno. Yo creo que en la parte de empresas lo que con muy buen tino han estado haciendo es cuando ven que alguien tiene una influenza, no es un catarro común, sino que una influenza, fiebre alta, malestar general, dolor de cuerpo, lo preferible es aislarlo unos 2 o 3 días mientras pasa el periodo duro de la enfermedad y evitar que se contagien más empleados. Esa es una medida de prevención en el caso de la influenza. En el caso de coronavirus igual, es decir, si alguien llegara, esperamos que no, a tener esa situación, lo primero que hay que hacer es lavarse las manos, ponerse la mascarilla, para evitar o aislar el riesgo del contagio. Pero nosotros apoyamos la decisión de poner en cuarentena todo caso que sea sospechoso o que tenga nexo epidemiológico con el problema del coronavirus y ese es el periodo más seguro que puede haber. Una vez pasada la persona después del periodo de incubación y no tiene ningún síntoma, no hay problema. Y los exámenes para verificar, porque como decía el doctor Brizuela, en el caso de Canarias, la persona no tiene síntomas, estuvo en el periodo de cuarentena y ahí le detectaron por un examen que sí tenía el virus. Doctor Brizuela, ¿cuál es la diferencia entre las personas que han fallecido y las que se han salvado de manera preventiva para orientar a todos los televidentes que el hecho de que llegara a ingresar el coronavirus a El Salvador no significa una mortandad en general? Bueno, como lo decíamos anteriormente, las personas que tienen enfermedades agregadas, que digamos padecen de enfermedades crónicas pulmonares, personas que son diabéticos, personas que tienen cardiopatías o personas que tienen muy avanzada edad, son los que están más propensos a presentar complicaciones con esta y con otro tipo de infecciones respiratorias. Como lo mencionábamos, en el país el año pasado tuvimos un incremento sustancial en el tema de neumonías, por ejemplo, y de fallecimientos por neumonías, que es causada por otros virus que se transmiten igual que el coronavirus. Entonces, cuando el doctor mencionaba que las medidas preventivas tienen que ser prácticamente siempre, es porque nosotros ya estamos expuestos a virus de la influenza, A, B, virus de otros tipos de virus que están ocasionando infecciones respiratorias y algunas de esas se complican con neumonías. Entonces, las personas más propensas son las personas mayores con enfermedades agregadas. Doctor Montes, quiero agradecerle su participación, el haber aceptado mi invitación y su mensaje de despedida para los televidentes. No, es decir, yo creo que hay que acatar las medidas que está dando el Ministerio de Salud, hay que acatar los consejos que están dando las diferentes gremiales, hay que hacer un hábito las prácticas de esas medidas de higiene y medidas de prevención
No hay que causar pánico. Esta puede ser igual que como en el caso de la enfermedad del H1N1, de riesgo, pero vimos que se pudo controlar si todos cooperamos y principalmente si todos personalmente incorporamos esas prácticas de prevención. Doctor Brizuela, quiero agradecerle por siempre estar atento y ser un aliado estratégico del Colegio Médico de Temas y Debates con Ricardo Sosa. Su mensaje de concientización a toda la población. Bueno, el llamado principal es a que estemos atentos a lo que dicten las autoridades de salud, a que colaboremos en todo momento. Nosotros como gremial, lo hemos dicho, estamos con toda la disposición para apoyar a las autoridades que son los que toman las decisiones y pues a la población mantener esas medidas de prevención higiénicas, el aseo de manos, el uso de mascarilla, el evitar las conglomeraciones y esperamos pues de parte de nosotros que esto pues no se dé en el país y que podamos seguir luchando también con todas las otras enfermedades que vivimos siempre. ¿Tienen alguna campaña ustedes a través de las redes sociales del Colegio Médico para difundir el mensaje de prevención? Se ha realizado una campaña a través de redes sociales y estamos también reuniéndonos con la Asociación de Radiodifusión y probablemente se lance una campaña masiva a través de las radios y televisión, porque esto es un problema no de los médicos, no del ministerio, es un problema de todos los salvadoreños y lo tenemos que enfrentar en conjunto. Han sido los miembros de la Junta Directiva del Colegio Médico de El Salvador, periodo 2020-2022, quienes han brindado su aporte como gremial de gremiales representativa de los médicos asociados en El Salvador, en esta oportunidad con mensaje claro y preciso sobre la prevención en el tratamiento y la prevención del virus coronavirus. Que Dios nos bendiga y atendamos el consejo de los expertos y los profesionales.